nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. En la génesis del siglo XX hay tres acontecimientos políticos absolutamente fundamentales. La crisis de la democracia liberal, del liberalismo, la emergencia del comunismo y la aparición también inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial del fascismo, que a su vez tendría luego diferentes formulaciones y manifestaciones. La primera, la de Mussolini en Italia en 1922. Hoy estamos acostumbrados a juzgar el fascismo por cómo acabó, pero para entenderlo hay que saber cómo empezó. Y empezó de esta manera. 31 de octubre de 1922, Benito Mussolini entra en Roma al frente de una gigantesca muchedumbre, decenas de miles de personas ataviadas con camisas negras. El partido fascista, el más fuerte del país, toma el poder a petición del rey Víctor Manuel III. Comienza la era fascista, un acontecimiento nuevo en la historia. ¿De dónde había salido todo aquello? De las trincheras de la Primera Guerra Mundial, del caos y de la crisis de posguerra, del colapso del capitalismo, de la ineficacia del sistema parlamentario, del miedo a la revolución comunista y también del propio Partido Socialista, porque Benito Mussolini, ese hombre que marcha al frente de sus camisas negras, ha sido un distinguido militante socialista, director del periódico del partido Avanti, que en la experiencia del frente ha cambiado su perspectiva política. El agente del cambio histórico, piensa Mussolini, el agente de la revolución ya no puede ser solo una clase, sino que tiene que ser la nación, encarnada en el pueblo, representada por el soldado de las trincheras y encuadrada en un Estado capaz de ordenar toda la vida del país. Toda. A eso se le llamará totalitarismo. Italia naufraga en plena crisis social, amenazas revolucionarias y violencia. Mussolini culpa a sus antiguos camaradas rojos de ser los causantes del caos. Y como el pueblo necesita orden y pan, Mussolini plantea la gran alternativa: una revolución nacional que ponga a todo el país a trabajar bajo un solo mando, el suyo, y con un solo objetivo. En 1919 nacen los fascios de combate, cuyas escuadras de camisas negras combaten en las calles a comunistas y anarquistas. El partido fascista se funda en noviembre de 1921. Como solo él combate la violencia anarquista, enseguida obtiene un amplio apoyo tanto entre el pueblo como entre los poderosos. Cuando el rey le ofrece el poder, Italia está al borde de la guerra civil. Mussolini lo toma, forma gobierno y convoca unas elecciones que gana por mayoría absoluta. Es 1922. En 1925 comenzará la dictadura. Ante el asombro de Europa, había nacido una nueva forma política que iba a teñir el siglo XX. Muy buenas noches, Eduardo García Serrano. ¿Qué tal? Esparza, un placer. Había nacido una nueva forma política que nadie era capaz de entender lo que significaba. Buena parte de la izquierda la había saludado, la izquierda popular real, como propia, no ciertamente los partidos socialista y comunista, pero sí las masas obreras. La burguesía también, esto es nuestra reacción frente al comunismo, e incluso Churchill elogia el fenómeno. Eso era el fascismo en 1922. Que si él era italiano, que si él hubiera sido italiano sería fascista. Ajá. Eso lo llega a decir Churchill. Y Gandhi, el paradigma desde hace muchísimos años de la progresía pacifista, Gandhi dice de Benito Mussolini que es el auténtico superhombre, el hombre más grande de Europa y el nuevo Mazzini, no de Italia, sino de toda Europa. Cosas en las que Mussolini habría estado de acuerdo, probablemente. Claro, Gandhi sentía una rendida admiración por Benito Mussolini, como la que tú has citado de Winston Churchill, que lo admiró toda su vida. Seguramente porque en aquel momento, 1922, lo que esta gente representa no es lo que luego ha representado para la sociedad a partir de 1945, sino la esperanza de mantener cosido el Estado-nación
frente al desgarro que habían supuesto la Revolución Comunista. La Revolución Comunista y la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Italia, que forma parte de los ejércitos vencedores, de las naciones vencedoras de la Primera Guerra Mundial, pues son los italianos los que bautizan aquella victoria como la victoria mutilada. Sí, porque se quedan a dos velas. Porque en el Tratado de Versalles Alemania es absolutamente humillada, es lo que provoca luego la Segunda Guerra Mundial. Su germen está su embrión está en el Tratado de Versalles, e Italia, que forma parte de los ejércitos vencedores, pues fundamentalmente británicos y franceses le hurtan a Italia los territorios que le habían prometido. Tras la victoria. Cuando venzamos, pues estos territorios serán vuestros, fundamentalmente toda la zona del Adriático, lo que luego fue Yugoslavia, etc. Tan es así que Gabriele D'Annunzio, el gran poeta, en un golpe de mano, esos, bueno, pues sencillamente genial, por su cuenta y riesgo, cuando el fascismo ya está fundado, conquista Fiume, la ciudad de Fiume, en la actual Croacia, ¿no? Y declara a la ciudad de Fiume, que estaba en Croacia y que había pertenecido a Austria y que se le hurta a Italia después de la Primera Guerra Mundial, la italianiza. Declara que Fiume es una ciudad del Estado italiano. Hay un resentimiento general contra los que han vencido, Absoluto. contra el gobierno que no ha sabido negociar o lo que sea, y además un miedo tremendo. Y es interesante, una especie de desolidarización respecto a los movimientos obreros dentro del pueblo, hasta el punto de que buena parte de la población popular, de las clases populares, ven como un peligro a los revolucionarios de las propias clases populares. Claro, porque esos movimientos obreros están todos ellos capitalizados por los bolcheviques. Entonces, Mussolini funda en 1919 el embrión del fascismo, que es los Fasti de Combattimento. A partir de ahí surge luego el partido fascista como tal, precisamente para aglutinar a la nación italiana, la gran nación italiana, reivindicar a la sociedad italiana, a los trabajadores italianos, que no se dejen engañar por el bárbaro bolchevique de la Europa oriental. Y, bueno, pues unificar, sustituir la lucha de clases en ese gran proyecto nacional que él comienza a edificar desde que bueno, se desengaña del Partido Socialista, se desengaña de la izquierda y funda el fascismo. Funda el fascismo que une al pueblo con el Estado. O sea, lo fundamental del fascismo es, lo declara el propio Mussolini, el pueblo es el Estado y el Estado es el alma del pueblo. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, porque el Estado es el pueblo italiano. Claro. Ese es el sentido totalizador del Estado. Y esto es lo que hace que desde el punto de vista conceptual no sea una reacción de derecha, sino una consumación de la propia línea hegeliana que venía desde el siglo XIX. Efectivamente. ¿No? Lo que es llamativo es que en política, digamos, en el nivel del suelo, los socialistas, que eran importantes, poco a poco van quedando cada vez más acogotados, los anarquistas crecen, pero crecen sobre la base de la violencia, con lo cual generan mayor rechazo, y aquellos fastios de combatimiento en muy poco tiempo se convierten en una fuerza social tremenda, hasta el punto de que en el año 22 son numéricamente el primer partido, según dice todo. En 2 años, de 1919... en 3 años, de 1919 a 1922, que es cuando Mussolini, con la marcha sobre Roma, toma el poder, porque el rey Víctor Manuel II no acepta la propuesta que le hace Luigi Facta, el primer ministro, de mandar al ejército contra los 40.000 fascistas que han venido de toda Italia a concentrarse en Roma. Luigi Facta quiere mandar al ejército a disolverlos. Víctor Manuel, con buen criterio, a mi modo de ver, se hubiera originado una guerra civil irreparable en Italia, y le da el poder a Mussolini. Y a partir de ahí empieza la historia del fascismo en el poder. Como tú decías en la presentación, José Javier, el fascismo es una palabra que hoy ha perdido todo su sentido original. Es una palabra que per se adjetiva el mal, claro, desde 1945 hasta nuestros días, y la gente ignora, desconoce que, por ejemplo, cuando Benito Mussolini bueno, pues abandona el Partido Socialista Italiano, que tuvo un puesto de relevancia al frente de uno de sus grandes medios de comunicación, pues Lenin se duele, se lamenta de ese abandono. Es una pena, porque Benito Mussolini es un hombre de primera,
dice Lenin, y es el único que hubiera podido llevar a nuestro partido, o sea, a los bolcheviques, al poder en Italia. Esto lo dice Lenin de Benito Mussolini, de la grandeza política y de liderazgo de Benito Mussolini. Hay que decir, otro día lo veremos con toda seguridad, que la obra de gobierno de los 15 primeros años es sencillamente espectacular. Hablaremos de ello con detalle, pero hoy me querría quedar en ese momento en el que Benito Mussolini toma el poder, no organiza inmediatamente un poder totalitario, sino que, por así decir, coge aquí y allá a lo que él consideraba más valioso del establishment, organiza unas elecciones generales para el año 24, si no recuerdo mal, sí, que gana por mayoría absoluta después, sí, y tiene ya a todo el país volcado a su favor, y a los que no, palo. Como a los socialistas, por ejemplo. Hay que decir, por otra parte, una política represiva muy fuerte, pero no una política asesina. Es interesante. No, no, en absoluto. Hoy la gente se ha quedado con esa imagen distorsionada provocada por la derrota del 45, a la que tú apuntabas en la presentación del espacio, pero el fascismo no es eso en origen, ni muchísimo menos. La imagen que hoy tiene la gente del fascismo italiano, como no es el nazismo alemán. O sea, el fascismo italiano no tiene ese componente que tiene el nazismo desde el inicio de su gestación, ese componente racista que tiene el nazismo. El fascismo italiano no lo tiene en absoluto, de ninguna de las maneras, para nada. El fascismo italiano resucita. Lo que hace Benito Mussolini es llamar a los italianos en esa época de crisis en las que han sido estafados por los vencedores de la Primera Guerra Mundial, los que han sido estafados. Eso provoca una crisis social enorme en Italia. Los sindicatos manejados por los bolcheviques agitan todavía más el patio, y Benito Mussolini dice: no es esto, no es esto, la revolución no es esto. Es más, él se pone en contra de la huelga general convocada por los bolcheviques en Italia y llama a los fascistas a ir a trabajar. Exactamente. A ejercer su derecho de ir a trabajar. Es, por cierto, en ese momento cuando Winston Churchill dice: este es el hombre que me haría a mi falta, porque en ese mismo momento en Inglaterra las huelgas de los sindicatos están causando estragos. Gana las elecciones por mayoría absoluta y en 1925 comienza la dictadura, y a partir de ahí ya el Estado fascista adquiere todos sus rasgos, incluso estéticos, que luego pasarán a la historia. Los rasgos estéticos que Mussolini rescata de la vieja Roma, del Imperio Romano, que estaban olvidados en Italia. En la política italiana estaban olvidados. El que llama a la épica de la gran nación, Italia no existía. Por eso Gandhi menciona a Mazzini, que es el intelectual, el periodista, filósofo, político y escritor, que es el alma de la reunificación italiana. Italia como tal no existía, es uno de los estados más modernos de Europa. Y Mussolini, con esa Italia que viene de finales del siglo XIX, del último tercio del siglo XIX, pues lo que hace es que los italianos vuelvan su cara y su corazón a lo más grande que ha dado Italia, que ha sido Roma. Efectivamente, a la conciencia de unidad original del imperio que ahora se ha actualizado. Por eso el símbolo del fascismo, del movimiento fascista, es el ac delictores de la Roma imperial, el símbolo del poder de los cónsules romanos. Hablaremos de esto y de más cosas, y de cómo se organiza un Estado fascista, qué significó realmente, pero tendrá que ser en otro programa. Eduardo García Serrano, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, Jorge Javier. Y a ustedes les espero la semana que viene aquí en Tiempos Modernos. Gracias, buenas noches.